Bueno, mi nombre es Andrés Monsalve, pertenezco al grupo 3. Mis compañeros Manuel Porras y Laura Campo y nuestro tutor Cindy López. Vamos a presentar la modificación a las tareas, la descripción y el análisis de la secuencia de las tareas de nuestro tema, que es el teorema de Pitágoras. Mi exposición la divido en tres partes. Primero, esencialmente, los cambios de las tareas, posteriormente los análisis realizados y finalmente la descripción y justificación de la secuencia de las tareas. Bueno, les cuento el primer cambio que hicimos fue en la tarea que anteriormente se llamaba palillos, que después cambió a tiras de cartulina y que ahora se llama cuadrilátero, que antes era la 2.1 y ahora la 2.2. Inicialmente hubo un cambio en los materiales que se expuso en una actividad anterior, pero pues ahorita pues sigue siendo tiras de cartulina, pero además hubo un cambio en la formulación que implicó un cambio en la secuencia. Esta es la formulación de la tarea, pues básicamente les pongo ahí, pero pues no se trata de leerla toda, básicamente les cuento los principales cambios que hubo. Bueno, continúa siendo en parejas y continúa haciendo tiras de cartulinas. Ah, no, perdón. Les voy a mostrar primero cuál era el problema que se presentaba que nos llevó a hacerle un cambio a esta tarea. La tarea pues era en parejas, eran tiras de cartulina, eran triángulos, y la pregunta era si el triángulo formado era o no un triángulo rectángulo. Entonces, básicamente la secuencia principal de la tarea era esta, en la cual pues había un grafo de secuencias que era construir el triángulo, identificar el posible ángulo recto, medir con lo contrasportador y comparar los dos métodos de solución y llegar a una conclusión. El problema que se presentaba era que estas secuencias que están indicadas allí en triángulo en rojo, que corresponden a una construcción de un triángulo adicional, no se activaba en ninguna de las dos tareas del objetivo. Consideramos más pertinente agregarlo en esta tarea. ¿De dónde viene esa secuencia? Viene de esta tarea, que es la tarea prototípica pentágono, en la cual hay que hacer una construcción adicional de, para poder pues aplicar el teorema, usar el teorema de Pitágoras. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, esta es la nueva versión de la tarea. La nueva tarea se llama cuadrilátero, se mantiene que es en pareja, se mantiene que es en tiras de cartulina, pero ya no son triángulos y la pregunta ya no es si se trata de un triángulo rectángulo, la pregunta nueva es si el ángulo opuesto al ángulo recto es también recto y la formulación ya no es un triángulo, sino que se trata de un cuadrilátero. Entonces ya con esto se obliga a que incluyamos una secuencia en la cual hay que incluir la construcción adicional, que es la que está allí en verde. Bueno, la otra tarea del objetivo, que es la del mapa, sí cumple pues con esto, que son las secuencias que están activadas, que se muestran en rojo, que son las que no activaba la tarea anterior y que sí las activa este. Bueno, con eso el objetivo 2 queda completo, el objetivo 1 ya estaba completo en el análisis anterior. También dentro de los cambios está reacción de algunas de las tareas porque se activa más, o sea, digamos, se contribuye más a la expectativa afectiva 3, tanto en la tarea metas como en la tarea cuerda y pared. Por eso, pues, se incluye allí en la redacción de la meta, que es aquella expectativa afectiva que pretende que el estudiante desarrolle el hábito, pues, digamos, esencialmente utilizar el teorema de Pitágoras en contextos pertinentes. Y la tarea mapa contribuye más a la expectativa afectiva 2, que es la de una predisposición positiva hacia las tareas y problemas que involucran el teorema de Pitágoras. Dentro del análisis que se ha hecho, pues está en el cual siguen siendo las capacidades matemáticas fundamentales que más se activan, la utilización de herramientas, perdón, de operaciones y lenguaje simbólico formal y técnico, la representación, obviamente si estamos en una tarea de geometría, la representación es muy importante, y la matematización, que también obviamente es mucho más importante. Surgió como algo nuevo, que el diseño de estrategias tiene, aquí con el 21 en el total de aportes, nos aumentó de acuerdo a una revisión que hicimos y de acuerdo a la inclusión de las secuencias de decisión, que obviamente incluyen también diseñar una estrategia. Bueno, errores, se borraron algunos errores. Esto ya se había hecho en un análisis anterior. Por ejemplo, había un error que era tomar un triángulo obtusángulo como rectángulo. Eso realmente concluimos que no ocurre, es muy forzado que ocurra en la realidad, por eso lo excluimos. Y básicamente, pues en esta tabla la mostramos, queremos decir que esencialmente todos los errores que incluimos en el análisis
hacen parte de las secuencias de tareas. Ya habíamos hecho también este análisis en el cual todas las expectativas de tiempo efectivo que más se reciben aportes son la 2 y 3, pero con lo cual no quiere decir que la 1, que es el interés pues esencialmente hacia el teorema de Pitágoras, no es que no se active, sino que se activa menos que las otras dos. Bueno, aquí de acuerdo al análisis hecho de la contribución, de la coherencia de las tareas, aquí fue donde nos dimos cuenta que la tarea 2.1, como en la numeración anterior, necesitaba de la 2.2, era más importante el resolver primero la 2.2. Entonces, ¿qué hicimos? Nos planteamos la necesidad de un cambio y actualmente con la numeración que tenemos, por eso la anterior 2.1 pasó a la 2.2 y ya con esta nueva numeración sí se cumple, pues, digamos, la coherencia de las tareas. La secuencia de las tareas esencialmente, cada tarea tiene, digamos, 40 minutos para su desarrollo. Más o menos son sesiones de 50 minutos, pero se deja un espacio de 10 minutos porque en el Colegio Rodrigo Arenas Betancourt, que es donde aplicamos nuestras tareas, nuestra unidad, hay rotación de los estudiantes porque hay aulas especializadas y entonces se debe dar un espacio para el traslado y para la organización de los estudiantes. Y también al final, pues, como dar un espacio ahí de preguntas y de todo lo que se presente en el desarrollo de la tarea. Bueno, entonces la secuencia de las tareas principalmente se da, la primera tarea es la de construir una rampa similar a esta que ya está construida. La idea es que proyecte una rampa. Entonces, la rampa realmente no existe, por eso existen los componentes rectangulares, el alto y el largo en horizontal. Entonces, digamos que se debe hallar la hipotenusa, digamos. La siguiente tarea es la cuerda y pared, donde se debe calcular indirectamente una altura que no se puede, que tiene dificultad de medirla directamente. Por lo tanto, se debe tender una cuerda, que es la que está en la posición de este segmento negro, y medir la horizontal. Y entonces se calcula el cateto. La tercera tarea es la denominada mapa, que es en un mapa virtual, en Google Maps puede ser. Existe un triángulo formado por 3 avenidas, que aparentemente es rectángulo, pero que realmente puede no serlo y que se debe comprobar mediante el teorema de Pitágoras. Y finalmente la tarea cuadrilátero, que es la nueva tarea, donde hay un cuadrilátero, donde hay un ángulo que es recto, es decir, se garantiza que va a haber un triángulo que es rectángulo, pero hay otro ángulo que no se sabe si es recto o no, entonces allí se obliga a usar el recíproco del teorema de Pitágoras para comprobarlo. Entonces, bueno, la secuencia de las tareas, básicamente ya dijimos que la tarea rampa es calcular la hipotenusa, la fórmula la tenemos en función del cuadrado de la hipotenusa, por lo tanto, no hay un despeje que en la tarea 2 sí se debe hacer. En la de hallar cateto hay un despeje adicional, lo cual implica un nivel de complejidad un poco mayor, además de que la medición es un poco más difícil en este caso. Y luego las otras 2 tareas requieren un nivel de complejidad mayor porque se requiere comprobar, y comprobar consideramos que es un nivel un poco más complejo que hallar. Entonces, por eso estas tareas 2 van al final, y primero va la tarea en la cual ya existe el triángulo y la tarea en que hay que construirlo. La última tarea, por eso, es un poco más compleja. Entonces, por eso ya nuestra secuencia de tareas queda así: rampa, cuerda y pared, mapa y cuadrilátero. Muchas gracias.